me desconecté. Pero pues, espero que ahorita ya podamos nosotros estarme escuchando. ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe. Bien, Sí, maestro. perfecto. Bueno, me estaban pidiendo un ejemplo con respecto al tema de la del primer punto con respecto al aspecto absoluto de la fenomenología de Husserl. Por ejemplo, en este sentido, un ejemplo puede ser algo muy sencillo que a veces vemos con los niños. Por ejemplo, yo le puedo de alguna otra forma determinar eh, como cuando les enseñamos a los niños con respecto a el color. Por ejemplo, imaginemos el color azul, por así decirlo. Y le decimos, por ejemplo, y le decimos, este color que estás viendo es de color azul. Cada vez lo interesante acá es, por ejemplo, como cuando nosotros entendemos que de alguna otra forma tiene que ser un aspecto eh, contextual al momento de poder responder a algunos problemas de la realidad, ¿sí? ¿De qué color es la pelota? Y de alguna otra forma el niño tiene que hacer su proceso de reconocimiento de memoria para poder decir, es que es de color azul porque ese es el color que me enseñaron, porque esa es la tonalidad que me lleva a eso. En el aspecto de la matemática, determinamos nosotros, por ejemplo, como cuando decimos, vamos a establecer un proceso de discusión para poder resolver responder lo que son los aspectos de diferencias, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, ¿hacia dónde nos vamos? En el sentido de, por ejemplo, para que yo pueda establecer un acuerdo con alguna otra persona, tengo que establecer, por ejemplo, que ambas personas, en este caso, estén presentes, ¿sí? Yo no puedo resolver una problemática si solo la resuelvo con uno de los variables. Tengo que establecer, por ejemplo, en ese ejemplo, cuando hay unas diferencias de puntos de vista, por así decirlos, tengo que establecer primero la diferencia o el problema está entre estas dos personas, por así decirlo, ¿ok? Y el problema está que nunca se ponen de acuerdo y obviamente nunca llegan a un tipo de solución. Y por lo cual hay una falla en el aspecto absoluto que explicaría lo que es Edmund Husserl. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer en este caso? En este caso, obviamente, a lo mejor dentro de este problema matemático o dentro de ese aspecto fenomenológico, tengo que establecer un punto. Bien, el problema de repente me lo reportan a mí como psicólogo. Imaginemos que me dan una terapia de pareja. No, pues eso es que tengo dificultades con mi pareja y es muy problemática esto y de repente viene otro día otra la contraparte. No, pues es que el problema lo tiene el otro porque es así, 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 así. La situación, de acuerdo como le explicaría Edmund Husserl, cuando yo intento resolver las cosas o el conflicto por separado y de forma particular con cada una de las variables, ahí es el problema para que nunca resuelva la circunstancia. Pero ¿qué pasa cuando yo determino y tengo juntos a las dos variables donde se está dando el conflicto o el problema que no se está resolviendo? Yo tengo que establecer, bueno, ya tengo a los dos elementos, a las dos variables, sí.
Perfecto. Ahora, ¿qué tendría yo que hacer para tener un resultado correcto o satisfactorio de que las personas se vayan contentas de mi consultorio? Tengo que establecer cuál va a ser el procedimiento que se va a conllevar entre estas dos variables, por así decirlo. Tengo que fijarme y ser muy puntual para que los procedimientos se respeten en lo que concierne a estas dos personas. Yo establezco lo que es las reglas, lo que van a hacer cada quien, lo que van a hacer en relación uno con otro, para que pueda tener una resolución satisfactoria en este caso. ¿Sí? Y de esta forma podemos tratar de ejemplificar a qué se refiere. La situación del absoluto es, por ejemplo, para que yo pueda resolver este problema o poder llegar a la solución correcta del conflicto de las dos personas, tienen que existir para el producto de esta resolución de problemas las dos personas. Si no, nunca llegaría a una solución. No sé si me explico con este ejemplo. Tengo que observar que tenga todas las variables, que tenga el procedimiento correcto para obviamente valorar el producto o el resultado final y se pueda cerrar el ciclo de alguna otra forma de lo que yo tengo que estar observando al momento del aspecto de resolver una problemática. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. No sé si quedó claro el ejemplo que ahorita di con respecto a este principio de lo que es lo que plantea en primera instancia Adam Husserl. ¿Sí o no? Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí. Ok, bien. En unas En un aspecto de lo que es la fenomenología trascendental es, por ejemplo, necesitas para poder, para, obviamente, por ejemplo, lo voy a volver a repetir de forma más lenta. Bien, en el aspecto, en primera instancia de la fenomenología trascendental, para llegar a un absoluto, es llegar a una conclusión concreta de las cosas. Para poder llegar a una conclusión concreta de las cosas, aplicamos el método, y lo que él aplicaba en un principio era el método matemático para poder explicar las cosas, de dónde está el problema, por así decirlo. A lo mejor es que no estás considerando que a lo mejor te falta una variable o te falta un elemento para resolver una situación. O estás aplicando mal el procedimiento y por lo cual el resultado no te está funcionando. En este sentido, lo que hizo Adam Husserl es aplicar el método matemático a lo que era la ciencia o el aspecto fenomenológico de la realidad humana. ¿Sí? Si tú tienes un conflicto con una persona, no puedes decir de que ha terminado el conflicto con la otra si no está presente la otra persona. A lo mejor el problema, y ya están dando presentes, el problema está en la manera en que se están relacionando o en la manera en que tratan de resolverlo cada quien por su lado,
Ahí es en donde está el problema para poder llegar al absoluto. Si yo me pongo de acuerdo con la otra persona, llegamos a acuerdos entre los dos, vamos a llegar a un resultado satisfactorio. Ese resultado satisfactorio es el absoluto a lo que se refería es Husserl, ¿sí? Y de alguna otra forma, en este sentido, es ese resultado va a poder evidenciar que de alguna otra forma cada vez que yo quiera resolver algún tipo de situación, tengo que considerar si tengo todos los elementos de análisis, si los analizo de forma adecuada para poder obtener un resultado esperado o correcto o aceptable. No sé si todavía tienen dudas. Es pensar, tratar de resolver o explicar una realidad, pero ahora desde el tipo de punto de vista del método matemático. En un principio así era. Por eso era absoluto. ¿Por qué era absoluto? Porque tome en cuenta que tienen que estar los elementos, tiene que llevarse de forma correcta y adecuada los procedimientos para tener un resultado específico o correcto. No sé si quedó alguna duda o algún comentario. ¿Es válido que tengan dudas o cómo quedamos? Les escucho. Quedó más claro, profe. Sí, sí. Perfecto. Bien, desafortunadamente, muchachos, ya son las 11:30. Bueno, así lo tengo en mi teléfono. Y eso significa que, bueno, la clase de hoy terminó. La siguiente clase ya debemos estar terminando de ver, por ejemplo, este tema de lo que sería la fenomenología de Edmund Husserl, ¿sí? Te recomiendo, Nati, de si puedes buscar otro tipo eh, este, de, de artículos con respecto a la fenomenología de él, te va a ayudar mucho para que puedas seguir apoyando. Yo te puedo seguir apoyando, pero la idea es ver que ustedes puedan tratar de desarrollar los temas. Y está bien, yo sé que son un poco difíciles entenderlos, pero pues para eso estoy, pero pues quiero ver que se traten de hacerlo ustedes. Les dije que esta materia es para romper cocos. Bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. No sé si estamos bien, si no, para que terminamos esta sesión y ya nos estaríamos viendo el miércoles a la misma hora. Como quiera vamos a seguir viendo ese tema, ¿verdad? Para Sí, terminar de entenderlo. sí, Ok, sí, gracias. porque todavía tenemos que ver algunos puntos de esto. Lo terminamos y obviamente les vuelvo a marcar otro trabajo, pero va a ser más sencillo. Es un poquito más sencillo Adolf Husserl que Brentano, porque es un poco más aterrizado Husserl que Brentano. Brentano todo te hace divagar mucho, pero todavía Husserl como que es un poco más específico y Martin Heidegger es mucho más específico. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos y les deseo éxito en este inicio de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe, nos vemos. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Mm.